Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, de España. Como siempre recordaros que si queréis podéis participar en las clases de una manera segura reservando un puesto mediante una cuenta premium, ¿no? De esta manera siempre os aseguraréis pues poder preguntar a los profesores, poder pues preguntar vuestras dudas acerca de cualquier cosa que no entendáis, palabras, expresiones o cualquier duda acerca de cualquier tema del que se debata en la clase, ¿no? De acuerdo, pues vamos a comentar un poco la clase que tenemos a continuación. Es una clase de conversación y también de escritura, ¿no? De hacer unos ejercicios, y es acerca de un edificio de inteligencia, de defensa norteamericano, ¿no? Como es el Pentágono, y bueno, y vamos a hablar un poco sobre qué es este sitio, qué significa, qué decisiones se pueden tomar en él, ¿no? Y bueno, luego leeremos un artículo sobre este edificio, sobre el Pentágono, ¿vale? Y finalmente, pues ya digo, haremos unos ejercicios de comprensión lectora y también de asimilación de nuevo vocabulario, ¿no? Las palabras que hemos visto en el texto, pues vamos a trabajar con ellas y vamos a ver si las hemos entendido, vamos a hacer unos ejercicios con ellas. Hola Yuli, un placer verte de nuevo por aquí. ¿Qué tal estás? Hola, bien, ¿tú? Muy bien, ya te echaba de menos, Yuli. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué tal estás? Entonces, bien, ¿qué tal el tiempo por Manchester? Oh, hace sol, poder, pero hace frío también. No es normal para Inglaterra este tiempo. Normalmente, año pasado, al mismo tiempo, hay muchísimo sol, no había viento, nada, pero hoy, este mes es muy O diferente sea que... que es normal. En España, en cambio, llevamos mucho tiempo durante el invierno y la primavera que está lloviendo todos los días prácticamente, ¿eh? Llueve mucho este Hola, año en España. Hola Marco. hola. Hola, Abigail, otra Eh, vez. Hola, y bueno, ya digo, pues Marco, ¿qué tal estás? Ya que has saludado tú cuando has entrado, te pregunto, ¿qué tal Marco? ¿Estás bien? Muy bien. ¿El trabajo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, me alegro Marco. Vale, pues Abigail, ¿ya has cenado? sí, cené. Muy bien. Vale, ahora entonces ya vienes con energías renovadas, ¿no? Después de cenar decimos que hemos repuesto las energías y que cogemos siempre las cosas con más ganas, ¿no? Sí, tengo energía y yo debo usar esta energía para hacer tarea y no lo estoy haciendo. Seguro que sí, seguro que sí. Vale. Eh, y bueno, Abigail, ¿qué tal la high school, la secundaria? ¿Qué tal lo llevas? Los estudios. ¿Bien? Bien, todo bien, ¿no? ¿Estudiando mucho? Siempre. Muy bien. Eso está muy bien. Hay que estudiar, ¿no? Hay que esforzarse para intentar conseguir lo que queremos ser, ¿no? En el futuro. Sí. Muy bien. Vale, vamos a saludar también a Karsten. Hola, Karsten. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Muy bien, Karsten. A ver, ¿Sí? tengo un poco... Marco, tengo un poco de Mira. estoy oyendo una corneta de fondo. Marco, No, creo no, que no eres soy tú. yo, no Es soy yo. Nobel. Ah, pensaba.
Vale, es que estaba escuchando una película del oeste, un western de fondo. Qué aburre. No viene por acá. Vale, Karsten, Sí, ¿de dónde eres? de Colorado, del estado de Colorado, en los Estados Unidos. Ujú, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Estudias? Pues este año estoy tomando un año libre antes de entrar a la universidad. Ujú, muy bien. Un año en España, en español solemos decir un año sabático o un año de relax, se suele llamar. Pues Es un año no es, libre. no es que quiero relajar este año más, hacer algo que no podría hacer en la universidad. Ujú, muy bien. ¿Y Pero, llevas mucho tiempo estudiando español? ah, pues un año más o menos, pero hace, no sé, 3 meses estaba en Costa Rica Ujú. y, y también miro telenovelas mexicanas para aprender, para mejorar mi español. Pero Muy bien. Al final vas a conseguir tener acento de telenovela mexicano. sí, y todo el lenguaje de la calle que yo sé es mexicano. Claro. Sí, Entiendo, claro, es normal, ¿no? Cuando sí, vives sí, en un lugar, pues además de aprender el idioma, en este caso el español, pues vas a aprender todas las expresiones típicas que se hablan en la calle, ¿no? Que se dicen en claro, mexicano sí, sí, también, ¿no? sí, claro. Muy bien. Pues saludamos también a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy muy bien, gracias. Muy bien, me alegro. ¿Quieres contarnos algo acerca de ti? Si quieres, vamos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Sí, yo trabajo en una página web um, y no estudio ahora. Ajá. Vivo en Quebec, en Canadá. Ujú. Muy bien. Y bueno, tenéis ya, vamos a pasar a hablar del texto, si queréis. ¿Tenéis abiertos todos el documento sobre el que vamos a trabajar? Sí, Marco, ¿puedes dime. oírme? Creo que se escucha una televisión de fondo y creo que eres tú porque se ilumina la lucecita verde en tu... y además Además, el idioma. es que suena en italiano, por eso digo Sí, si la sí. puedes bajar un poco o al menos cuando no hables tienes que silenciar tu micro para... Es que si no molesta mucho a los demás, ¿sabes? De acuerdo, gracias Marco. Muy bien. Además es que es verdad que sonaba en italiano, se escuchaba la televisión, la película en italiano. Sí, sí, la televisión, la película italiana. Ujú. Muy bien. Vale, pues vamos a abrir el documento, ¿lo tenéis todos Sí. Sí, sí. abierto ya? Abigail, ¿quieres leer la primera pregunta donde dice pregunta antes de la lectura? Sí, ¿sabes qué es el Pentágono y dónde está situado? Ujú. ¿Sabes qué es, Abigail? ¿Y dónde Sí, está yo el sé. Pentágono? Ujú. ¿Puedes Eh, explicarlo? el Pentágono es un edificio para el gobierno de los Estados Unidos, para el defensa del país, y el Pentágono está ubicada cerca de Washington, D.C., que es el capital de los Estados Unidos. Eso es, muy bien. Es Creo como... que es en Virginia, Ajá. es cerca, pero no exactamente en Washington, D.C. Ujú, muy bien. Y has dicho que es un edificio digamos, donde se toman decisiones relativas a la defensa, ¿no? Relativas al ejército, ¿no?
Sí, a las Fuerzas Armadas. está controlada por el gobierno y el militar. Eso es. Sí, es un edificio del gobierno y bueno, y tiene relación con las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Con la defensa, ¿no? Con la defensa norteamericana, eso es, ¿vale? Pues, Karsten, ¿quieres leer la pregunta número 2? Claro. ¿Has estado alguna vez en Washington, D.C.? Si este es el caso, ¿qué lugares viste? Pues sí, de hecho, he visitado a Washington, D.C. alguna vez, pero era fue para un concurso, una competición de ciencias y no tuve mucho tiempo para ser un turista. Turismo. Sí, pero sí vi la Casa Blanca y no sé exactamente cómo se traduce, pero el Mall Nacional, la Plaza Nacional, donde Ajá. hay muchos museos y todo eso. Pero también tuve que estudiar para unos exámenes que cuando regresé a la escuela después de ese concurso, como yo había ah, yo tuve que tomar unos exámenes y Sí, hacer. hacer unos exámenes y por eso no vi mucho De de la la ciudad, ¿no? De ciudad, pero Washington. sí, pero vi algo, pero no mucho. Muy bien. Karsten, Sí, creo que es que cuando hablas a veces suena una especie de ruido, de golpecitos y no sé si es el micrófono o algo que a lo mejor si usas micrófono puede que si te lo golpeas suene, ¿sabe? ¿Me entiendes? sí, pero no sé qué es la causa de eso. O a lo mejor es el ordenador, si el ordenador se mueve puede ser Tal vez que es eso, sí, no sé. vale. De acuerdo, no, simplemente era para que pues para que lo supieras, Sí, porque sí, gracias por decirme. es un poco molesto, pero bueno, no, ya Ok, digo. Vale, vamos a la siguiente pregunta, la número 3. Vamos, Sí, Dani, ¿quieres leerla, Dani? sí. ¿Sabes qué significa el prefijo penta? Sí, es una cosa que tiene cinco cosas. Significa cinco. Eso significa 5, ¿no? Y es un prefijo que quiere decir que algo tiene, por ejemplo, 5 lados o que está formado por 5 cosas, ¿no? El pentágono, sabemos, se llama pentágono por eso, ¿no? Porque tiene 5 lados, ¿no? Es un edificio de 5 lados con forma de un pentágono, ¿no? Sí, El pentágono es la figura geométrica con 5 caras, con 5 lados. Eso es, muy bien. Vale, vamos a pasar al número 4. Julie, por favor, ¿quieres leerla? Sí. Examina el pentágono. Puedes adivinar cuántos pies cuadrados de espacio de oficina tiene. Y yo parece es bastante grande, pero yo no sé qué es. No tengo un pentágono en Inglaterra, yo creo. Sí, eso es. Claro, es que la pregunta también es un poco extraña, ¿no? Dice, ¿cuántos pies cuadrados de espacio de oficina tiene? Pues, a ver, no lo hemos medido, entonces no lo sabemos, pero por el dibujo que aparece, Es pues nos grande, parece ¿no? un edificio muy grande, parece muy grande. Eso Bastante es. grande. Entonces diríamos eso, que no sabemos cuánto mide, pero por las dimensiones que aparecen en este dibujo, ¿no? Pues parece ser un edificio de grandes dimensiones, muy grande, ¿no? Con un gran número de oficinas, ¿no? En él. Sí. En un dibujo no es
Yo no sé, pero no soy americano, pero yo creo que es bastante grande. Pero pronto yo sé, seguro, con el texto. Sí, sí, porque ahora en el texto nos hablará un poco de cómo es el Pentágono, ¿no? Y las dimensiones y un poco de todo. Eso es, pues vamos a la pregunta número 5. Marco, ¿quieres leer la pregunta número 5? Sí, ¿cuántas personas crees que trabajan en el Pentágono? Eso es, que trabajan. Trabajan. Pues, No soy. claro, no sabemos, ¿no? Es muy parecida a la pregunta que ha leído antes Julie. ¿Cuántos metros tiene o cuántos pies cuadrados tiene o cuántas personas trabajan? Pues realmente el número es muy difícil de decir, porque podríamos decir miles, ¿no? Miles de personas pueden trabajar en el Pentágono, pero realmente no sabemos si trabajan 2.000 personas, 5.000 personas, 3.000 o no sé, o incluso 10.000 personas o más. Entonces sería decir un número al azar, ¿no? Sin saber realmente cuál es el número exacto, ¿no? Podríamos pues, soltar un número al azar, pero bueno, diríamos que exactamente no sabemos, no conocemos, pero que sí muchas personas y seguro que miles de ellas, ¿eh? Sí, va bien. Vale, Shane, ¿quieres leer la pregunta número 6? ¿Qué crees que el Pentágono representa para muchas personas en el mundo? Que es un monumento más, creo. No es nada especial. Es un monumento que tiene Sí, 5 lados. vale, tú piensas que a lo mejor la gente puede pensar que es un edificio más, ¿no? Más que un monumento, un edificio más, ¿no? Sí, Y no sé, alguien piensa de otra manera, alguien, no sé, alguno de vosotros, además de Shane, ¿qué creéis que puede representar para otras personas del mundo? Pues para los que viven en los Estados Unidos se ve como un centro de control y una vez que se puede hacer sentir confortable con la defensa del país. Sí, eso es, Abigail. Hay mucha gente que lo puede ver como bien dice Abigail, como un centro de control, ¿no? Como un centro donde se controla más o menos los movimientos militares, ¿no? Que no existan ataques a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Como pasó con el 11S, ¿no? Que controlar un poco, pues, todo lo que suponga defensa de todo tipo, ¿no? Defensa naval, defensa aérea, defensa terrestre, significa un poco el centro de control para que no se produzcan ataques a territorio norteamericano y también puede ser como un centro donde se debate, donde se habla sobre tácticas militares, sobre pues también puede debatirse sobre si hay que atacar a algún país por algún motivo, si hay que tomar alguna decisión militar, ¿no? Más bien sería esto. Muy bien, pues vamos a leer no sé. Sí. No importa. No, por favor, Vicente. Creo que algunas personas en otros países creen que el Pentágono es un símbolo de malvado. ¿Malvado? ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos usan fuerza en muchos países y también las personas en el Medio Oeste cuando ellos atacando Estados Unidos, el Pentágono fue un objeto de sus guerras.
Vale, sí, entiendo que quieres decir que a lo mejor la gente de Oriente Medio, ¿no? No sé, sobre todo la gente de países árabes de Oriente Medio, pues vamos a poner el ejemplo de Irak o Irán, ¿no? O Afganistán. Tú te refieres a esos países, ¿no? Que lo ven como algo malvado porque el Pentágono es el centro de decisión desde donde se planean, pues, ataques a lo mejor cuando se atacó Irak para ver si tenían armas de destrucción masiva Sí, o no, cuando... no toda la gente en el mundo. Algunas personas creen que el gobierno de Estados Unidos son imperialistas. Ujú, ujú. Sí, sí, entiendo a lo que te refieres, sí. Puede ser que muchas personas lo piensen, ¿no? Sobre todo, más bien personas a lo mejor de Oriente Medio, de países, pues eso, que han sido atacados y hacerlo también es una idea que mucha gente puede tener, ¿no? Que Estados Unidos, por su política exterior, pueda ser un Estado imperialista en el sentido de que interviene en muchos asuntos internacionales, ¿no? Y hoy también, ¿no? Tienen problemas con Corea. 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 He escuchado hace una hora y Corea y Estados Unidos están no exactamente peleando ya, pero es posible, yo creo. Sí, sí, la verdad es que ahora mismo hay una especie de amenaza de Corea del Norte a Estados Unidos y a Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte parece que ha lanzado una especie de amenaza de que va a seguir fabricando armamento nuclear, ¿no? Y bueno, esto realmente inquieta mucho a su vecino del sur, a Corea del Sur, y a Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido aliada de Corea del Sur, ¿no? Como país capitalista que era en contra del comunismo de Corea del Norte. Y sí, y hay una amenaza por el armamento nuclear que parece ser que puede estar desarrollando Corea del Norte. Muy bien, eso es, sí. Pues vamos, ¿queréis que pasemos ya a leer el texto? ¿Sí? ¿Vale? Vicente, ¿quieres leer los dos primeros párrafos? Sí. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Está situado en Arlington, Virginia, aunque su dirección de correo dice Washington, D.C. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para proporcionar más espacio para el Departamento de Guerra. Construido sobre tierra de pantano que había sido utilizada como descarga, los constructores utilizaron arena y grava dragada del cercano río Potomac para construirlo. Tomó solo 16 meses en completar y costó aproximadamente 83. No es verdad, es un poco. No. $83. Muy barato, muy barato. No, entendemos que son 83 millones de dólares. Millones Eso sí. de dólares, sí. Se abrió en enero del 1943. Eso es. 83 dólares es demasiado barato, ¿no? Sí. Sería prácticamente imposible. Eso no costaría, vamos, nada. Entonces, sí serían 83 millones de dólares, eso sí. ¿Vale? Entonces, aquí en el primer párrafo nos habla de dónde está ubicado, dónde se sitúa, ¿no? Nos dice que está en Arlington, Virginia, aunque como peculiaridad, como cosa peculiar, ¿no? Dice que la dirección de correo está en Washington, D.C., ¿no? ¿Cuándo se construyó? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos
dispusiera de más oficinas, de más espacio, de mejores lugares, ¿no? Para llevar a cabo, para tomar decisiones sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los planes a llevar a cabo. Y luego nos habla también de dónde, ¿no? Dice que fue construido en el lugar donde sobre tierra de pantano, ¿no? Sobre una tierra que antes era pantanosa, ¿no? Existía un pantano antes en ese mismo lugar, ¿no? Y dice que para construirlo los arquitectos, los constructores, ¿no? Usaron arena y grava, ¿no? Grava dragada significa, quiere decir, la grava son piedras, ¿no? Y dragada quiere decir sacada, ¿no? Extraída del río Potomac, ¿no? Eran las piedras del lecho, del fondo del río Potomac, ¿sí? Finalmente nos dice que solo tardó en construirse 16 meses, poco más de un año, estaba construido. A ver, hay por ahí un poco de sonido. Vale. Vale, pues es esto. ¿Qué es lo que no entendéis de esto que ha leído Vicente? ¿Qué palabra, expresión? Un pantano, ¿vale? Pues un pantano... Sí. Un pantano es una zona en la que se embalsa el agua, ¿no? Imagínate que existe una pequeña depresión, un valle, entonces se crea un dique de contención del agua, como una compuerta de contención para que el agua se embalse, ¿no? Se acumule, ¿sí? Es una especie de embalse, es un pantano, es una acumulación de agua, bien con un dique o también puede ser un pantano natural, ¿no? Bien porque haya una depresión en el terreno, un valle, y en este valle se acumule agua, ¿no? Por la peculiaridad del terreno. Al ser un terreno más o menos entre colinas, pues la zona que está en el valle abajo recoge el agua de la colina y hace como una especie de balsa de agua, ¿no? Eso es un pantano. Es como un valle con agua. Eso es como un valle que recoge, digamos, el agua de las colinas, ¿no? Entonces, al ser una depresión, el valle, al estar a menor altitud del valle que las colinas cercanas, pues el agua se queda, digamos, acumulada en un determinado terreno, ¿sí? ¿Entiendes, Anne? Voy a buscar en Google. Voy Vale. a buscar una imagen. Eso es un pantano natural, ¿eh? También existen pantanos artificiales o embalses artificiales que se hacen pues construyendo una presa, un dique, que de esta manera, construyendo la presa o el dique, lo que se consigue es que el agua quede retenida, ¿no? El hombre construye unos muros de hormigón para que el agua quede retenida y así poderla utilizar para consumo humano, para agricultura, para muchas cosas. ¿Vale? ¿Alguna otra palabra más? ¿No? ¿Entendéis todo? Sí. Vale, pues vamos a seguir leyendo. Abigail, ¿quieres seguir leyendo los siguientes dos párrafos? Sí. ¿Dónde está? El edificio está compuesto de 5 secciones en forma acuñada que juntas forman un pentágono de 5 lados. Estas secciones rodean un espacio abierto de 5 acres o una plaza. En el centro de la plaza hay un puesto de meriendas. El Pentágono tiene casi 4 millones de pies cuadrados en espacio de oficinas, más que cualquier otro edificio de oficinas en el mundo. Hay 5 pisos sobre la tierra, 2 pisos subterráneos, 131 escaleras, 19 escaleras móviles y más de 17 millas de pasillos. Solo se requiere un máximo de 7 minutos para caminar de un punto hasta el otro del edificio. Muy bien, Abigail. Eso es, pues en el primer párrafo
nos habla un poco de cómo es la forma del pentágono, de las 5 formas, ¿no? Que forman, como su propio nombre indica, un pentágono, ¿no? Que es una figura de 5 lados o 5 caras, ¿no? ¿Vale? Dice que estos lados o estas caras del pentágono forman una plaza, ¿no? Una plaza es, digamos, también se puede denominar patio, ¿no? Que es el centro del pentágono, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, que está al aire libre en el centro del pentágono, eso es la plaza o el patio, ¿no? Interior. Y bueno, y nos comenta como dato curioso que aquí pues se hacen meriendas y seguramente sea un lugar para conversar, para hablar, ¿no? De distracción, ¿vale? Luego en el siguiente párrafo ya nos habla un poco de las dimensiones, ¿no? De cómo es el pentágono, ¿no? Nos habla de lo que mide, del espacio de oficinas que tiene, de que es el edificio de oficinas más grande del mundo o que más pies cuadrados tiene, ¿no? También sabemos que tiene 5 pisos, tiene 5 plantas, otros 2 pisos, otras 2 plantas bajo tierra y 131 escaleras, escaleras móviles y 17 millas de pasillos, ¿no? En este caso se utiliza como medida de longitud las millas, aunque cuando hablamos en español se suele utilizar más los kilómetros, ¿no? Sabéis que una milla equivale casi a 1,5 kilómetros, entonces serían pues 17, unos 25 kilómetros de pasillos, ¿no? Y luego, para darnos una idea de que todo es muy grande, muy amplio, con muchos pisos y tiene muchas oficinas, dice que a pesar de eso, gracias a su diseño, podemos pasar de un punto a otro del edificio en tan solo 7 minutos, ¿no? Algo que bastante rápido parece ser, porque un edificio tan grande con tan extenso, tantas oficinas, pues en tan solo 7 minutos podemos llegar de un lado al otro. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que no entendéis de estos 2 párrafos? ¿Qué palabra, qué expresión que no entendáis o no conozcáis? Acuñada. ¿Vale? En forma acuñada, ¿no? Forma acuñada se refiere a forma de cuña. Una cuña es, digamos, vamos a decir una forma, una estructura, ¿no? Que tiene una parte de la estructura inclinada hacia abajo, podríamos decir, ¿no? Que tiene una forma recta y otra forma, y la punta podríamos decir que está inclinada, ¿no? ¿Sí? No sé si entiendes. Como la letra T. Sí, es un ejemplo, como la letra T que tiene cuando cae la zona superior de la letra T tiene una zona que digamos que hace cuña, ¿no? Es más fina al final de la letra T, digamos en la parte superior que arriba. Digamos que forma acuñada también puede ser, por ejemplo, cuando cogemos un queso y partimos una porción de un queso, ¿sí? Eso también tiene forma acuñada. ¿Sí? Si partimos un queso, tenemos un queso redondo, ¿no? Y partimos una porción, como solemos ver en cualquier foto, pues eso se dice que tiene forma de cuña, ¿no? La parte del interior es más fina y la del exterior del queso, ¿no? Es más gruesa, ¿sí? Se va abriendo conforme el queso se va aproximando hacia el interior, se va estrechando, ¿no? Es decir, es más estrecho en el centro y más ancho en el exterior. Como Pac-Man, ¿no? No. Como la boca ¿Sí? de Pac-Man, ¿te refieres? Sí. Sí. Eso es, como la boca sería. Pero bueno, el queso, el ejemplo del queso es
es bastante claro. Si tenemos un queso redondo, partimos un trocito, ¿no? Es como una especie de triángulo, ¿no? El trozo del queso que partimos, este triángulo tiene forma de cuña, ¿no? Porque, ya digo, en el interior es más afilado y en el exterior es más ancho, ¿no? No sé si a Vicente le ha quedado claro. Creo que no, Vicente, ¿eh? Creo que no lo has entendido, Vicente. Sí, tiene razón. Todavía no sé. El mejor, ya digo, el mejor ejemplo es el caso de un queso que partimos y el trozo de queso que partimos tiene forma de cuña, esa es la forma exacta, la de un trozo de queso. ¿Vale? ¿Alguna otra palabra? Pasillos. Sí, Marco, ¿puedes repetírmela? Pasillo. Pasillos. Sí, Eso es. pasillos. Un pasillo es el lugar que existe, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un edificio tenemos las habitaciones. Imagínate en un hotel tenemos cuando entras subes a un hotel, subes a la primera planta, te sales del ascensor y tienes un pasillo largo que es un corredor largo y a ambos lados del pasillo tienes las habitaciones, ¿no? Pues ese corredor largo generalmente es pues estrecho, ¿no? Y largo, en el que a ambos lados tenemos las puertas de las habitaciones, decimos que es el pasillo, es el lugar por donde paseamos para llegar a nuestra habitación, ¿no? Eso es un pasillo. Ok. ¿Algo más? ¿No? Pues entonces vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Por favor, Carsten, ¿quieres leer? Sí, claro, solo uno parágrafo, ¿verdad? Sí, lee el Okay. siguiente párrafo. Sí, Okay. luego ya leemos los dos últimos. Aproximadamente 23.000 empleados militares y civiles y 3.000 ayudantes de personal trabajan en el Pentágono. Además de oficinas, el edificio tiene un comedor, 2 cafeterías, 6 puestos de meriendas, 284 baños, 691 bebederos y 4.200 relojes. Está rodeado por 200 acres de césped y tiene casi 9.000 sitios para estacionarse en 16 estacionamientos. Muy bien, Carsten. Vale, pues aquí ya nos habla de antes, en la pregunta anterior, antes del texto, nos hablaba de si sabíamos cuántos empleados tenía, ¿no? Aquí ya nos dice la cifra, 23.000 empleados militares, ¿no? 23.000 trabajadores militares y 3.000 ayudantes civiles. No, 23.000 militares y civiles y 3.000 ayudantes, perdón. Lo que hacen un total de 26.000 trabajadores en total, que es muchísimo, ¿no? 26.000 trabajadores en un solo edificio. Nos parece muchísima gente, ¿no? Y dice que todas estas personas trabajan en el Pentágono. Luego nos hace una relación de lo que tiene, ¿no? Nos dice que tiene oficinas, tiene un comedor, ¿no? Un comedor es el lugar donde la gente pues se lleva la comida o desde casa o bien si hay cocina en el Pentágono, que supongo que por supuesto que habrá, pues el lugar donde la gente hace sus comidas, ¿no? Come, cena, incluso puede merendar o desayunar, ¿no? Dependiendo del turno que tenga el trabajador. También nos habla de que hay 2 cafeterías, ¿no? El lugar donde pues, se pueden tomar café, donde se puede tomar un refresco. Existe también 6 puestos de meriendas. Son lugares parecidos a los comedores, pero dedicados más bien a tomar la merienda de la tarde, ¿no? De la comida ligera de por la tarde. También nos habla de que tiene 284 baños, ¿no? Que, bueno, son muchísimos baños.
y luego 691 bebederos, que en este caso esta palabra no suena muy bien en español porque no se suele decir bebedero, ¿no? Se suele decir pues fuentes o el lugar de donde emana agua, ¿no? O grifos, ¿no? Y del que podemos extraer agua, ¿no? Para beber. Y como dato curioso también 4.200 relojes, ¿no? Es decir, prácticamente en cada oficina hay un reloj, ¿no? Para que el personal que está trabajando sepa exactamente qué hora es. ¿Vale? Y finalmente nos habla un poco pues nos dice del terreno que tiene césped, 200 acres. Ya digo que en español se suele utilizar más bien la unidad métrica, ¿no? La hectárea o los metros de césped, y también nos habla de los estacionamientos para las plazas de garaje, ¿no? Las plazas para coches, ¿no? 9.000 sitios de aparcamiento, ¿no? En 16 aparcamientos, en 16 zonas de aparcamiento. ¿Vale? ¿Alguna palabra que no entendáis de aquí? ¿Expresión? ¿Sí? ¿Entendéis todo? Vale, pues entonces... Dani, ¿quieres leer el siguiente párrafo? También tiene varias bibliotecas de investigación, un correo que procesa más de 1 millón de piezas de correspondencia cada mes y 100 millas. Sí, no, se diría 100.000. 100.000. Okay. Y 100.000 de cable telefónico. Los empleados hacen en total más de 200.000. 200.000 llamadas telefónicas en un día laboral promedio. Promedio, eso es. Es decir, la primera cifra pronunciamos 100.000, ¿no? Porque tenemos 100 por un lado y luego tenemos 1.000, ¿no? 3 ceros que significan 1.000, ¿no? Entonces, si lo leemos todo junto, decimos 100.000 millas de cable telefónico y 200.000 llamadas telefónicas en un día de trabajo normal, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, nos habla que también existen bibliotecas para investigar, ¿no? Para estudiar, para leer, para estudiar temas, ¿no? Y un correo que dice que procesa, que manda, ¿no? Que intercambia 1 millón de piezas de carta, ¿no? De correspondencia al mes, ¿no? 1 millón de cartas al mes. ¿Vale? Entonces, algo aquí que no entendáis, alguna palabra o expresión. Llamadas. Llamados. Llamadas. Llamadas. Llamadas se refiere cuando llamamos por teléfono, ¿no? Una llamada telefónica es eso, es cuando alguien coge el teléfono, marca un número y hace la llamada, ¿no? Eso es una llamada telefónica. Va bien. ¿Algo más de aquí? No, entonces, Julie, ¿quieres leer ya el último párrafo? Sí. Y el Pentágono es un edificio impresionante. Sin embargo, quizás es mejor conocido por el mundo como el símbolo del poder militar de los Estados Unidos. Eso es, pues nos dice que, como hemos visto, es un edificio enorme, muy grande, ¿no? Aquí dice impresionante, ¿no? Porque impresiona ver algo tan grande con tantas oficinas, ¿no? Y tantos metros cuadrados, ¿no? Y luego nos dice, bueno, también un poco que es conocido porque es el símbolo, ¿no? El símbolo del poder militar de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que hemos dicho también al principio, ¿no? Es el símbolo de la defensa, de la inteligencia, del poder, de la inteligencia militar en este caso. Vale, pues vamos a la siguiente página, vamos a hacer el primer ejercicio de comprensión de lectura. Dice, verdadero o falso, lee las siguientes declaraciones. Si la declaración es verdadera, escribe V a su lado. Si la declaración es falsa, escribe F y corrige la información. Marco, ¿puedes leer la primera frase?
Sí. El Pentágono es la sede del presidente de los Estados Unidos. Ujú. Fe. Falso. Es falso, ¿no? Porque es la sede de qué era, ¿te acuerdas? De Washington. Sí, pero no es la sede del presidente, sino que es la sede de otra institución, ¿no? Departamento Di difesa. de defensa, sí. Eso es del departamento, es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, sí. Sí. Ujú. Vale, vamos a la pregunta número 2, Shane. El Pentágono fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para darle más espacio al Departamento de Guerras. Sí, verdadero. Es correcto, ¿no? Lo dice en el texto, ¿no? Que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial porque el Departamento de Defensa no tenía suficiente espacio en las antiguas oficinas y necesitaban de un nuevo lugar donde ellos pudieran desarrollar mejor su trabajo, ¿no? De tácticas militares y de todo lo que requiere una guerra, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, una guerra tan importante. ¿Vale? Vamos a la pregunta número 3, Vicente. Hay un amplio espacio abierto en el centro del Pentágono. Sí, hay 5 acres dentro del Pentágono. Uh-huh. ¿Y recuerdas para qué se utilizaba este espacio, que también lo dice en el texto? ¿Cómo? En el texto también nos dice que este espacio del centro, ¿no? Este patio o este... Ya, sí, es un patio. Sí. ¿Recuerdas para qué se utilizaba también? Sí, meriendas. Uh-huh. Eso es, dice que hay un puesto de meriendas, ¿no? Un puesto donde se ofrecen o se venden meriendas, ¿no? Para que por la tarde la gente, el que quiera comer algo, merendar algún snack o algo, pues puede hacerlo ahí, ¿no? En el puesto que hay en el centro, en el del patio. Vale, vamos a la pregunta número 4, Karsten. Karsten, ¿me oyes? Ya. Ahora. Bueno. El Pentágono es el edificio de oficinas más alto del mundo. Este es falso. Uh-huh. Es falso, ¿no? Porque sí. ¿Recuerdas cuántos pisos tenía de altura? 5. Uh-huh. Pues, muy bien, 7 y incluso los pisos subterráneos, pero... Muy bien, Karsten. Sí, pero... Eso es, tiene 2 pisos subterráneos y 5 pisos de altura, ¿no? En total serían 7, si contamos los subterráneos. Entonces, pues sabemos que con 5 pisos no puede ser el edificio de oficinas más alto del mundo, ¿no? Es bastante bajo en cuanto a altura se refiere. Muy bien, vamos a la pregunta, a la frase número 5, Dani. Solamente personal militar trabaja en el Pentágono. No, es civiles y ayudantes. Uh-huh. Eso es, existe personal militar, también existen civiles, ¿no? Muchos civiles, muchos militares y también unos 3.000 ayudantes, ¿no? De estos civiles y de estos militares, ¿no? En total nos hablaba de unos 23.000 por un lado, más 3.000 ayudantes, eran 26.000 trabajadores, ¿no? Ya dijimos que, bueno, a mí me parece muchísimo, ¿no? Muchísima gente, ¿no? En un mismo edificio. Vale, vamos a leer la B, dice, practica con un compañero preguntando y respondiendo las siguientes preguntas. Escribe las respuestas en oraciones completas, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer de manera individual. Sí, entonces, la pregunta número 1, por favor, Julie, ¿la puedes leer? Sí. ¿Cuándo fue construido el Pentágono? Fue construido durante la Segunda
guerra mundial, yo creo. Eso es, fue construido durante la Segunda Guerra Sí. Mundial, ¿no? Para proporcionar más espacio para el departamento de guerra, construido sobre tierra de huelga. De pantano, eso es. Además nos dice que, en cuanto a la fecha exacta, dice que tardaron 16 meses en completarlo y que fue abierto, ¿no? Fue inaugurado en enero del año 1943. Sí. Eso Y es. yo no quería hablar demasiado porque yo no sé la siguiente cuestión. Ajá. Y por eso, Entiendo. Sí. Yo la verdad es que tampoco lo había leído y a lo mejor podía haber cometido algún error por decir tanto, pero no bueno, importa. pero creo que la siguiente pregunta es un poco diferente a esto que... No he leído antes las cuestiones. Ajá. Vale, pues vamos con entonces con la pregunta número 2. Marco. ¿Dónde está situado el Pentágono? Sí, situado. Este es situado en Washington. Exactamente, no es Washington, es cerca de Washington. Lo dice al principio del texto. Lo puedes mirar si quieres para recordarlo. Es- Está situado Virginia. Eso es, Marco, muy bien. Está situado en Arlington, Virginia. Virginia. ¿Vale? Cerca de Washington, D.C., ¿eh? Eso es. Vale, vamos con la siguiente pregunta, la número 3, Shane. Describe brevemente el Pentágono. Pero es igual a la pregunta número 4. A la número 4, a la siguiente dices. Sí, pero Sí. bueno, no es exactamente igual, ¿no? Pero tú puedes hacer una descripción del Pentágono si quieres. Aunque la pregunta siguiente sea igual, la podemos saltar si... Sí. Sí, a mí me gusta la pregunta número 4. ¿No quieres hacer la número 3? Pero, Dani. ok, es grande. Y ya, es grande. Vale. Hombre, se puede describir, ¿vale? Vicente, ¿has descrito el Pentágono? ¿Cómo lo describirías tú? Luego le preguntamos a Sane la número 4. El Pentágono tiene 5 lados y hay amplio espacio en el centro del Pentágono y hay 5 pisos sobre la tierra y hay 2 pisos subterráneos y también hay 131 escaleras y hay muchos baños y porque los trabajadores comen mucho y también ellos toman mucho café durante el día y también hay casi 9,000 sitios para estacionarse en 16 estacionamientos. Y hay césped, tú. También. Césped. Hay césped y una persona necesita cortar el césped en el verano. Y es un trabajo duro. Porque hay muchas céspedes. Seguramente haya más de una persona cortando el césped, ¿eh? Habrá una compañía que se dedique a cortarlo. No, porque la economía está crapola. Solo una persona. Existe crisis económica, entonces solo se puede dedicar una persona a cortar el césped, ¿crees tú? Sí. Muy bien.
Vale, pues sí, prácticamente es eso, ¿no? Lo que has explicado. Todo lo que has dicho, ¿no? Es lo que, cómo es el Pentágono, todo lo que tiene, ¿no? Shane, ahora tú, ¿quieres responder la pregunta número 4? Sí, ¿O no? sí. Además Vale. del espacio de oficina, ¿qué otras instalaciones tiene el Pentágono? Tiene muchos baños, cafeterías, Ujú, fuentes, ujú, y mucho más. ujú. También tiene... Tiene, no sé, Eh, tiene un gran patio, ¿no? En el interior del Pentágono también, donde hay un sitio donde ofrecen meriendas. Ujú. Sí, a grandes rasgos es eso. Es prácticamente lo que has dicho, Shane, lo que has dicho. y muchos relojes. También 4.500 4.000, relojes, ¿no? Son muchísimos. Ujú. Más de 4.000 relojes. pero no tiene Eso es. piscina. No, porque los militares no pueden, no tienen tiempo para poder distraerse y nadar en la piscina. Eso tienen que trabajar, no pueden estar ociosos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues vamos a la pregunta número 5. No sé si Carsten, ¿estás todavía por ahí? Sí. La pregunta número 5. Disculpe, ¿qué dijiste? Sí, ¿puedes leer y contestar la pregunta número 5? Sí. ¿Por qué requiere el Pentágono tanto cable telefónico? Pues, porque el Pentágono es el centro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Claro que es necesario hacer muchas llamadas cada día, como dice, 200.000 llamadas telefónicas en un día laboral promedio, y entonces Eso es es. necesario tener tantos cables telefónicos. Ujú. Correcto, pues es eso, ¿no? Es un sitio muy importante donde se hacen muchas llamadas y llamadas importantes, ¿no? Entonces se necesita, pues, tanto cable telefónico por eso, ¿no? Por este motivo, porque deben estar bien comunicados y deben tener prácticamente un teléfono en cada oficina, ¿no? Eso Ujú. es. Vale, pues vamos con la pregunta número 6, Dani. ¿Quiénes trabajan en el Pentágono? Ujú, 23.000 empleados militares y ujú, civiles y ujú. 3.000 ayudantes. Eso es. Eso es, como bien dice Dani, trabajan 23.000 personas entre militares y personas civiles, ¿no? Personas que no son militares. Y además 3.000 ayudantes de estos, ¿no? De estos civiles y de estos militares. En total, unas 26.000 personas, ¿no? Entre civiles, militares y ayudantes de estos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, Yuri, la número 7. ¿Qué significado tiene el Pentágono para muchas personas en el mundo? Y en el texto dice, el Pentágono es un edificio impresionante, sin embargo, quizás es mejor conocido por el mundo como el símbolo de poder militar de los Estados Unidos. Pero yo no sé, estoy de acuerdo con eso, porque hace una hora yo no sé cómo era el Pentágono. Pero para la gente que tiene Claro. interés en la familia en Estados Unidos, sí, es así, yo Ujú, creo, pero para mí yo no sé si tiene... claro. Pero tú conocías el Pentágono antes, ¿no, Julie? No, es la primera vez. Ah, no lo conocías. No, Ujú. Vale, porque en Inglaterra pues no tengo un sitio así, yo creo. Es, sí, a ver, supongo que en Inglaterra también prácticamente, a lo mejor no es un edificio tan grande, ¿no? Son oficinas que están situadas en un edificio más modesto, más pequeño y a sí, lo mejor no es tan famoso, ¿no? Ya que Estados Unidos es
la primera, en teoría, la primera potencia del mundo, sobre todo en defensa, ¿no? Y Es digamos, posible en más ejército. famoso para ellos porque ellos son americanos. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que para ellos es mucho más conocido, ¿no? Porque es el Sí, símbolo militar de su país. Ujú. sí. Muy bien. Pues sí, prácticamente esta última pregunta, sí, podríamos decir que para mucha gente, sobre todo para el que lo conoce, ¿no? Como bien dice Yuli, la gente que conoce el Pentágono, la gente de Estados Unidos, y para el resto de la gente del mundo que lo conoce, pues a lo mejor significa el símbolo del poder militar de esto, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? De su poder militar, ¿no? Porque es el centro de operaciones y donde se toman decisiones de índole militar, ¿no? Y ya sabemos que sí es el centro del poder militar de Estados Unidos, que es el país, pues digamos, más importante quizás del mundo, el país más con un mayor peso en el mundo, pues esto tiene gran importancia, ¿no? Para todo el mundo. Pues bien, lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado un poco de la hora y bueno, no sé si habéis conocido un poco más de este sitio. Si, por ejemplo, Julie no lo conocía, pues a lo mejor le ha servido para entender un poco más qué es, cómo funciona y bueno, Es no viene mal interesante, tampoco, ¿no? ¿no? Ujú, Sí, yo no sabía para qué servía ujú. el Pero tú eres Pentágono. de Estados Unidos, ¿no, Chanel? Sí, pero yo soy un poco ignorante. No, es No No, no todos son iguales, pero Sí, tú no, no Chane. tienes interés en la guerra o la militar. sí. Yo Claro. tampoco, es posible por esta razón, pero tú eres muy bien en de pasar palabra, entonces no importa la Ah, Y, pensada, sí. ¿no? y también creo que los ciudadanos en Estados Unidos realmente no saben qué pasó en el Pentágono porque todas las cosas son secretos, Ah, Ujú. son Eso es. hacen confianza. es, Confi- es muy grande, ¿no? Confidencial, es muy grande, sí. confidencial. Sí. Y yo he estado en los barcos de militar de Estados Unidos, de warships, Ujú, son grandísimos también, pero ujú. es otro mundo y hay muchísimos hombres viven en los barcos, en el mar, para meses y meses. Ujú. Y ahora pienso en eso, seguro ellos tienen un base muy, muy grande también, pero yo nunca he pensado antes en esto. Ujú. La verdad es que por los datos que nos dan entendemos que es un lugar muy muy grande, ¿no? Sí. Y bien y bueno y con muchas ya hemos visto que tiene mucho de todo, ¿no? Muchas oficinas, muchos baños, muchos salones, comedores. ¿Qué tú El- eh, piensas si vamos a escribir una carta de Obama, si nos invitamos para tomar un café? por mí encantado, ¿eh? Estaría encantado de escribir una carta para que nos invitara a pasar una tarde, si no en el Pentágono, si quiere en la Casa Blanca también. Sí, porque 2 días. Sería genial. Sí, para Shani y yo seguro. Sí. Somos ignorantes. Yo también me apuntaría, ¿eh? Intentaría ir, ¿eh? Oh, muy bien. Y de más gente, de más grande de fiesta. Claro, claro, por supuesto. Ujú. Sería algo que estaría muy bien. Sería una excursión a Washington, a la Casa Blanca y al Pentágono. Aunque en el Pentágono seguramente tuviéramos más difícil la entrada por eso de la que hemos dicho antes de la confidencialidad, ¿no? De que es Sí. algo más que no se permite entrar a cualquier persona, ¿no? Debe ser gente que pertenezca al ejército o que sea trabajador del edificio, ¿no? Es una sorpresa y nunca he tenido problemas con terroristas o porque ellos son muy listos como para entrar en
en un lugar así, ¿no? A veces hay otra gente que, por ejemplo, hay de chinos, por ejemplo, y comportarse si tienen interés en la vida militar para entrar, ¿me entiendes? Es una sorpresa, Sí. ellos nunca han tenido problemas así. El único problema que tuvieron, Julie, en el Pentágono fue cuando los atentados del 11S, que dicen que una de las paredes, uno de los muros del Pentágono fue atacado. No se sabe bien si fue un avión, se cree que no, sino que fue un misil de tierra. No sé si Vicente lo conoce o alguien lo conoce, o Karsten. Ha tenido un poco problema antes. Es interesante, ¿no? En el 11S, en el 11S yo he visto, vi un vídeo de un misil de tierra atacando el Pentágono, el mismo día en el que fueron atacadas las Torres Gemelas y en el que fue derrumbado otro avión de pasajeros, creo que fue, no recuerdo en qué estado fue, si en Virginia puede ser o en Carolina del Norte, no recuerdo. Es posible otro cómo va la situación ahora también. Sí, la verdad es que siempre, ellos supongo que siempre estarán atentos, ¿no? Siempre estarán con cuidado de que no se produzcan ataques terroristas, ¿no? Sobre todo en territorio norteamericano. ¿Y Corea es un gran fuerza? ¿Es peligroso para ellos ahora no? Ahora no es nada. Corea realmente, pues no sabemos, dependiendo del armamento nuclear del que disponga, pues puede ser más o menos peligroso. Ellos dicen, o ellos cuando hablan de su armamento, dicen que tienen un gran arsenal, un gran armamento nuclear, Sí. ¿no? Yo realmente, a pesar de que creo que pueden tener un poder nuclear bastante importante, creo que en el caso de que Estados Unidos interviniera junto a Corea del Sur contra Corea del Norte, pues estos no tendrían nada que hacer, ¿no? Yeah. Sería una guerra bastante desigual porque Estados Unidos es es la mayor potencia del mundo en cuanto a armamento y defensa, ¿no? Y además Corea del Sur, que es el estado que está justo debajo de Corea del Norte, pues también posee una gran potencia militar y de desarrollo armamentístico y de tecnología. Tienen una tecnología más desarrollada que sus vecinos de Corea del Norte. Ah, sí. He visto en las noticias esta semana y yo tengo un poco de interés y mira, ojalá La verdad es que todo no va bien. no va bien ni mucho menos. Yo creo que hay mucha gente pendiente de qué va a pasar con Corea del Norte. Si realmente ellos van a hacer realidad sus amenazas de poner en práctica sus armas nucleares, y en ese caso, o de seguir fabricando armamento nuclear, y en ese caso Estados Unidos pues podría intervenir antes de que ellos lo hicieran. Es lo que no se sabe, ¿no? Pero bueno, en teoría, si no hay un ataque previo de Corea del Norte, no debería por qué dar comienzo a una guerra. Sí. Todo depende de lo que quiera hacer el dictador, el jefe de Estado, el dictador de Corea del Norte, ¿no? Pero ellos han puesto noticias en el mar, por ejemplo, con tanques, pero no son falsos, ¿no? No, yo lo que he escuchado, sí, yo he escuchado en la radio que Estados Unidos estaba acercando a algunas flotas cerca del mar de Corea. No, la estaba acercando, estaba conduciendo barcos, flotas, ¿no? En caso de que se produjera un ataque rápido de Corea. Pero no quiere decir que Estados Unidos vaya a poner todos sus barcos justo en la frontera, en el mar enfrente de Corea del Norte, sino que es una forma de prevenir un posible ataque de Corea, creo yo, ¿eh? Sí. Ojalá no hay una guerra. Ojalá no exista. La guerra siempre es dolorosa, causa muertes,
y es lo peor que nos puede pasar a las personas, tener que vivir No una me guerra. gusta las guerras. No, no, yo creo que a nadie le gusta entrar en guerra porque es algo muy doloroso y que causa mucho dolor y muchas muertes. Vale, pues vamos a dar la clase por finalizada aquí. Gracias a todos, gracias Karsten, gracias Julie, gracias Marco, gracias Shane y gracias Vicente por participar en la clase. Igualmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenas Muchas gracias. noches todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Buenas Chao, noches. chao. Hola a todos de nuevo. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, de España. Bien, como siempre recordaros que si queréis podéis participar en las clases de una manera segura reservando un puesto mediante una cuenta premium, ¿no? De esta manera siempre os aseguraréis pues poder preguntar a los profesores, poder pues preguntar vuestras dudas acerca de cualquier cosa que no entendáis, palabras, expresiones o cualquier duda acerca de cualquier tema del que se debata en la clase, ¿no? De acuerdo, pues vamos a comentar un poco la clase que tenemos a continuación. Es una clase de conversación y también de escritura, ¿no? De hacer unos ejercicios, y es acerca de un edificio de inteligencia, de defensa norteamericano, ¿no? Como es el Pentágono, y bueno, y vamos a hablar un poco sobre qué es este sitio, qué significa, qué decisiones se pueden tomar en él, ¿no? Y bueno, luego leeremos un artículo sobre este edificio, sobre el Pentágono, ¿vale? Y finalmente, pues ya digo, haremos unos ejercicios de comprensión lectora y también de asimilación de nuevo vocabulario, ¿no? Las palabras que hemos visto en el texto, pues vamos a trabajar con ellas y vamos a ver si las hemos entendido. Vamos a hacer unos ejercicios con ellas. Hola Yuli, un placer verte de nuevo por aquí. ¿Qué tal estás? Hola, bien, ¿tú? Muy bien, ya te echaba de menos, Yuli. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué tal estás? Entonces, bien, ¿qué tal el tiempo por Manchester? Hace sol, poder, pero hace frío también. No es normal para Inglaterra este tiempo. Normalmente, año pasado, al mismo tiempo, hay muchísimo sol. No había viento, nada, pero hoy este mes es muy diferente O sea que es normal. En España, en cambio, llevamos mucho tiempo durante el invierno y la primavera que está lloviendo todos los días prácticamente, ¿eh? Llueve mucho Hola. este año en España. Hola, Marco. Hola. Hola, Abigail, otra vez. Hola. Y bueno, ya digo, pues Marco, ¿qué tal estás? Ya que has saludado tú cuando has entrado, te pregunto, ¿qué tal, Marco? ¿Estás bien? Muy bien. ¿El trabajo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, me alegro, Marco. Vale, pues Abigail, ¿ya has cenado? Sí, cené. Muy bien. Vale, ahora entonces ya vienes con energías renovadas, ¿no? Después de trabajar. Sí. Yo trabajo en una página web y no estudio ahora. Ajá. Vivo en Quebec, en Canadá. Muy bien. Y bueno, tenéis ya, vamos a pasar a hablar del texto, si queréis. ¿Tenéis abiertos todos el documento sobre el que vamos a trabajar?
Sí, Marco, ¿puedes Dime. oírme? Creo que se escucha una televisión de fondo y creo que eres tú porque se ilumina la lucecita verde en tu... y Además, es que el idioma. es que suena en italiano, por eso digo Sí, si la sí. puedes bajar un poco o al menos cuando no hables tienes que silenciar tu micro para... Es que si no molesta mucho a los demás, ¿sabes? De acuerdo, gracias Marco. Muy bien. Además es que es verdad que sonaba en italiano, se escuchaba la televisión, la película en italiano. Sí, sí, era la televisión, la película italiana. Ujú. Muy bien. Vale, pues vamos a abrir el documento, ¿lo tenéis todos Sí. Sí, sí. abierto ya? Abigail, ¿quieres leer la primera pregunta donde dice pregunta antes de la lectura? Sí, ¿sabes qué es el Pentágono y dónde está situado? ¿Y a qué te dedicas? ¿Trabajas? ¿Estudias? Pues este año estoy tomando un año libre antes de entrar a la universidad. Ujú. Muy bien. Un año en España, en español solemos decir un año sabático o un año de relax, se suele llamar. Pues Un no año es libre. no es que quiero relajar este año más, hacer algo que no podría hacer en la universidad. Ujú. Muy bien. ¿Y Pero, llevas mucho tiempo estudiando español? pues un año más o menos, pero hace, no sé, 3 meses estaba en Costa Rica Ujú. y también miro telenovelas mexicanas para aprender, para mejorar mi español. Pero Muy bien. Al final vas a conseguir tener acento de telenovela mexicano. sí, y todo el lenguaje de la calle que yo sé es mexicano. Claro. Sí, Entiendo, claro, es normal, ¿no? Cuando sí, vives sí. en un lugar, pues además de aprender el idioma, en este caso el español, pues vas a aprender todas las expresiones típicas que se hablan en la calle, ¿no? Que se dicen en Claro, mexicano sí, sí. también, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues saludamos también a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy muy bien, gracias. Muy bien, me alegro. ¿Quieres contarnos algo acerca de ti? Si quieres, vamos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Decimos que hemos repuesto las energías y que cogemos siempre las cosas con más ganas, ¿no? Sí, tengo energía y yo debo usar esta energía para hacer tarea y no lo estoy haciendo. Ujú. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Vale? Y bueno, Abigail, ¿qué tal la high school, la secundaria? ¿Qué tal lo llevas? Los estudios. ¿Bien? Bien, todo bien, ¿no? ¿Estudiando mucho? Siempre. Ujú. Muy bien. Eso está muy bien. Hay que estudiar, ¿no? Hay que esforzarse para intentar conseguir lo que queremos ser, ¿no? En el futuro. Sí. Muy bien. Vale, vamos a saludar también a Karsten. Hola, Karsten. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Muy bien, Karsten. A ver, Sí. tengo un poco... Marco, tengo un Sí. poco de ruido de Mira. Estoy oyendo una corneta de fondo. Marco, No, creo no, que no eres soy tú. yo, no Es soy lo yo. de... Ah, pensaba. Vale, es que estaba escuchando una película del oeste, un western de fondo. Camura. No viene por acá. Vale, Karsten, Sí, ¿de dónde eres? de Colorado, del estado de Colorado, en los Estados Unidos. Ujú. Muy bien. Y